David era el amado de Dios. Él fue llamado el amado de Dios. Y vamos a ver detalladamente a David y su pecado con Betsabé. Y pienso que usted lo entenderá y se asombrará de la misericordia de Dios más que nunca. Segunda de Samuel 11, verso 1. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todos los hombres de guerra de Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, hay un mensaje solo en esto, pues era el tiempo en que los reyes iban a la batalla, pero David se quedó en casa. Él envió a los demás y él se quedó en casa. ¿Sabe usted qué? A veces usted puede cuidarse de no meterse en problemas solo estando donde debe estar cuando debe estar ahí. Y si debería estar en la iglesia el domingo en la mañana, es cierto. Y me pregunto cuánta gente sinceramente pensó, pues no, yo no sé, quizás me regrese a la sesión de la tarde y yo no sé, quizás se comieron más donas de lo que se suponía y se cansaron y decidieron quedarse. O irse a casa. Bueno, yo no sé, quizás después se metan en alguna clase de lío en la tarde, caigan en tentación y se suponía que estuviesen aquí. Si hubieran estado donde se suponía que estuviesen, entonces no hubiera pasado. Es importante estar donde debe estar cuando debe estar, ¿verdad? ¿Cuántos deben de estar pasando el tiempo con Dios cada mañana antes de salir por la puerta y hacen otras cosas? ¿Tiene usted alguna idea de cuánto se evitaría así durante el día? Si usted está donde debe de estar cada mañana por un cierto periodo de tiempo, y no me importa si son 5 minutos, empiece el día con Dios. No trate de empezar por sí solo, porque si empieza por sí solo, no le va a gustar cómo el resto del día le salga. Nuestra fuerza se encuentra en Dios. Y una tarde, verso 2, David se levantó de su sofá y estaba caminando en el techo plano del palacio del rey, y de allí vio una mujer bañándose. Yo nunca me he bañado en el techo, pero aparentemente ellos lo hacían. Y me imagino que era un lugar bueno para bañarse, yo no sé. Y ella era hermosa en apariencia. Y yo no sé, quizás David sabía que las damas se bañaban en los techos. Y quizás por eso fue a caminar en el techo, yo no lo sé. Pero de todos modos, tampoco me he ido a caminar sobre un techo. Así que puede que haya cosas más allá de lo que reconocemos. Y David envió palabra e inquirió acerca de la mujer, y alguien dijo, pues ¿acaso no es Betsabé, la hija de Eliam, la esposa de Urías el heteo? Así que no hay engaño aquí. David sabe que es casada. Él sabe que ella le pertenece a otra persona. Él no está donde debe estar. Él no estaba fuera en batalla. En la época del año, cuando los reyes salían a la batalla, él se quedó en casa. Él estaba en el techo, mirando al techo de ella. Yo no sé. Se lo dejo a usted y al Espíritu Santo. Pero encontré el verso 4 y es interesante. David envió mensajeros y la tomaron. ¿Qué significa eso? Bueno, no dice que fue de acuerdo mutuo. Dice que la tomaron. Eso no me suena tan bien a mí. Me suena a mí como un abuso de su poder. Cuando ella llegó a él, él se acostó con ella, y ella, cuando se purificó de su inmundicia, así que estaban viviendo bajo las leyes de la época, y aparentemente en esta situación, ella como mujer casada, teniendo sexo con él, la hacía ella inmunda, y ella tenía que pasar por ritos de purificación antes de regresar a casa. Bueno, ¿sabe qué? Su pecado siempre le encontrará. La mujer concibió y mandó palabra y dijo, estoy embarazada. Y yo quiero que vean la profundidad de la depravación en que David, el amado de Dios, cae en esta situación. ¿Cuál fue su debilidad? Lujuria. No fue temor. Tampoco ira.
fue lujuria. El diablo tienta a diferentes personas en diferentes formas y déjeme decirle algo, tiene que conocerse. Y debe de hacer todo lo que pueda por fortalecerse en áreas donde sea débil. Es cierto. Déjeme decirle, si es un hombre o una mujer y es sentado de esa manera y tiene una linda familia y no quiere hacer nada que la estropee y ha cometido errores en el pasado y trabaja en un lugar donde hay muchos hombres atractivos o muchas mujeres hermosas, déjeme decirle algo, mejor es que entre con los ojos cerrados y ore antes de entrar ahí. Y no se vaya al cafecito con ellos y no tiene que contarles de los problemas en casa y no tiene que llevarle donas en la mañana. ¡Corra como un loco! Y pasa, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen cómo terminé aquí? ¿Y cómo pasó esto? Pues poco a poquito. Unas muy diminutas dosis de engaño. Y hacemos unas muy pequeñas concesiones sin prestar atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo cada paso del camino. Y luego, sin darse cuenta, está metido en un gran lío y termina perdiendo cosas en su vida que eran muy preciosas para usted. ¿Verdad? Seamos más inteligentes de lo que hemos sido en el pasado. Amén. Verso 6. Luego David mandó a llamar a Joab diciendo: envíame a Urías el Eteo. Y David mandó a llamar al esposo de ella. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David comienza a hablarle de cosas a él, porque él tenía un plan aquí. Él quería meterlo en su casa, a pasar un par de noches con su esposa, con la esperanza de que tuviera sexo con ella, y entonces, aparentemente, ella se embarazaría por él, y David quedaría libre del todo. Y vemos confabulación, engaño, pecado sobre pecado sobre pecado. Y cuando Urías vino a él, David preguntó: ¿cómo está Joab? ¿Y cómo está el pueblo? ¿Y cómo progresa la guerra? No que le importara nada de eso, era una conversación inútil. Y David dijo a Urías: bueno, desciende a tu casa, lava tus pies, pasa un tiempo en casa. Urías salió del palacio del rey y un regalo fue enviado de parte del rey para él. Mire, déjeme darle hasta un regalito. Pero Urías, quien obviamente era un hombre de integridad, de un hombre leal, un hombre de carácter, él durmió a la puerta del palacio del rey con todos los siervos de su señor y no descendía a su casa. Cuando se lo contaron a David, mira que Urías no descendió a su casa. David dijo a Urías: ¿no acabas de llegar de una larga jornada porque no te fuiste a tu casa? Aquí vemos el carácter de Urías. Urías dijo a David: el arca de Israel y Judá está morando en chozas, refugios temporeros, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en el campo abierto. ¿Debería yo ir a mi casa y comer y beber y acostarme con mi esposa? Por tu vida y la de tu alma, yo no haré esta cosa. En otras palabras, está diciendo: mis hermanos están allá sufriendo. El arca de Dios ha sido capturada. El nombre de Dios es profanado. Yo no puedo irme y disfrutar cuando todos los demás aún tienen dificultades. No lo haré. Verso 2. Entonces David dijo a Urías: bueno, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y Urías permaneció en Jerusalén ese día y el próximo. Pero David aún no ha terminado. David lo llamó a cenar y comió y bebió con él y así lo emborrachó. ¿Están siguiendo esto? Este es David quien escribió los Salmos. El amado de Dios que todos admiramos. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por favor. Y él comió y bebió con él y emborrachó a Urías, y en la tarde fue y se acostó en su cama con los siervos de su señor, y aún así no descendió a su casa. Oh, le apuesto que David estaba nervioso. Y ya sabe, en ninguna manera estoy degradando a David. Él era un gran hombre de Dios y sabe, si usted es tentado a tomar lo que digo mal y me quiere escribir una carta, ya sabe. Estoy aquí tratando de probar un punto práctico.
de que este hombre era un hombre normal y se hizo un gran hombre de Dios, pero él no era perfecto como hombre. Amén. Y aparentemente, él creyó que Dios era mayor que su mayor error. Y pienso que toma un increíble coraje para en su totalidad hacer algo que usted sabía que no debía hacer. Se defraudó a sí mismo tanto y defraudó a otras personas, hirió a otras personas y aún dirá: me levantaré y volveré a mi padre y él me sanará y me restaurará una vez más. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Él tuvo una vida tan mala que él vivía con los cerdos. Malgastó toda la fortuna de su padre y la Biblia dice que volvió en sí. Yo no sé, quizás alguien me está escuchando ahora mismo, quizás está viendo por televisión desde el sofá o reclinado. Y una vez dije al predicar, dije: hey, tú acostado en tu reclinadora tomándote esa cerveza. Y tenemos este testimonio. Un hombre joven de 20 años estaba haciendo eso. Había estado en una racha de drogas por mucho tiempo y él dijo: cuando usted dijo eso me asustó tanto. Él dijo: me sentí sobrio y acepté a Cristo. Así que sí, Dios puede parar una conferencia entera como esta solo para hablarle a usted. Y dejarle saber que no es demasiado tarde, que puede tomar una buena decisión ahora mismo y empezar a deshacer los efectos de todas las malas decisiones que tomó en el pasado. Amén. Dios está en el negocio de dar esperanza a otros, no condenarles. Y les repito, no estamos alivianando el pecado. Tenemos que estar muy arrepentidos, rápido para arrepentirnos, estar muy compungidos por las cosas que hemos hecho mal. Y Jesús es la solución al pecado. Y lo que no ayuda es quedarnos en el hoyo que nos hemos metido cuando que Dios está ofreciéndonos una salida. Todos los demás le condenarán y hasta tapa le pondrán al pozo donde está, pero Jesús es el único que le sacará. Y él escribió, David escribió una carta a Joab y la envió con Urías. Escribió en su carta, verso 15: pon a Urías en la fila de enfrente en la batalla recia y déjalo ahí a fin de que sea herido y muera. ¡Guau! Y sabe, he leído esta historia de David una y otra vez y es que nunca lo leí despacio como para ver esto bien y poder ver cuán asombroso Dios es y cuán misericordioso Él es. Y luego pasó todo un año y no se arrepintió. Ni siquiera se arrepintió hasta que el profeta lo confrontó contándole una historia. No voy a entrar en la historia. Y él realizó que él era el hombre en la historia de quien se trataba
y de momento fue confrontado. Y sabe, a veces podemos pecar terriblemente y podemos engañarnos tanto, podemos estar bajo tantas capas de excusas, ¿verdad? Y ya no encaramos lo que anda mal. Y quizás usted necesita hacer eso hoy. Quizás debe de dejar de poner excusas. Quizás debe dejar de culpar a otros. Y debe simplemente ver cara a cara la fealdad de lo que ha hecho. Pero eso no es algo malo, eso es algo bueno. Porque ese es un lugar de nuevos comienzos. Pero no puede empezar otra vez si no afronta la verdad en donde está. Usted conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Usted saldrá del hoyo y se ahorrará la culpabilidad. Bueno, y mire cómo David llegó a ser uno de los grandes héroes de la Biblia. Cuando uno piensa en David, uno no se acuerda de esto. A mí ni me gusta tener que pararme aquí y sacar esto porque me gusta el cuadro que tengo de David aparte de esto. Pero esto muestra cuán asombroso Dios es y espero imparte esperanza a muchas personas que se encuentran en una mala situación y que han creído las mentiras del diablo de que ya es demasiado tarde. Pero hubo consecuencias de ese pecado y no quiero decir que no las hubo. La Biblia actualmente dice que David ya nunca estuvo sin guerra en su casa después de esto. Así que hubo definitivamente consecuencias. Y eso es lo que debemos recordar del pecado. El pecado siempre es perdonado. Dios siempre perdona y usted puede siempre ser restaurado en comunión con Dios. Pero eso no quiere decir que siempre pueda evadir todas las consecuencias de las cosas malas que ha hecho. Y honestamente, yo ni sé si deberíamos querer eso tanto. Pienso que a veces deberíamos decir, ¿sabe, Señor, qué? Estoy tan agradecido que me has perdonado y estoy agradecido de que me amas y estoy agradecido de que tengo comunión contigo y que no tengo que sentir culpabilidad. Pero no creo que sea algo malo que tenga estas consecuencias porque quizás me ayudarán a recordar no hacerlo de nuevo en el futuro. La Biblia dice en Proverbios que si su siervo no siente las consecuencias de su maldad, él lo hará otra vez. Por eso no se puede criar hijos y nunca permitir consecuencias por algo que hicieron mal y esperar que se comporten solo porque uno les dice. Yo siempre le daba a mis hijos mi palabra primero y si eso no funcionaba les tocaba las circunstancias. Y déjeme decirle algo, así es que Dios es con nosotros. Siempre nos da su palabra primero, hace todo lo que posiblemente puede para que su palabra esté en nosotros y para estar de acuerdo con Él y para hacer cosas a su manera. Pero si no las hacemos, Él nos ama tanto que toca nuestras circunstancias. ¿Qué tal Pedro? Vaya. Pedro, su debilidad era el temor. Moisés se enojó. David tuvo lujuria, Pedro temor. Pedro negó a Cristo 3 veces. Mintió 3 veces. Y luego se convirtió en uno de los más grandes apóstoles en la Biblia. Y un hombre respetado. Y escuchamos sus enseñanzas, leemos sus escritos. Dios lo usó en gran manera.
Lucas 22:54. Y le atraparon y llevaron a él trayéndole a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía en la distancia. Bueno, esas palabras en la distancia ya nos muestran un problema. Vaya, en cuanto hubo problemas, Pedro se echaba para atrás y seguía con distancia. No quería que nadie supiera que él conocía a Jesús. ¡Hey! Usted tiene que ser cuidadoso al estar en el mundo y tratar de seguir a Jesús de lejos. Vamos, hay un mensaje aquí para alguien. Uno va a la iglesia domingo en la mañana y es bien cristiano y cuando está con amigos cristianos. Pero, ¿qué durante la semana en el trabajo? Con sus amigos no cristianos. ¿Cómo se comporta cuando está sentado a la mesa del almuerzo y alguien quiere hacer un chiste sucio? Vea. O cómo se comporta si se encuentra en la mesa comiendo en medio de un montón de chisme de la oficina. Bueno, yo ni voy a tocar eso, sigo. Usted sabe de lo que hablo, ¿verdad? Entonces podemos comenzar a seguir a Jesús a distancia. No queremos vernos religiosos. Y cuando hicieron un fuego en medio del patio y se sentaron, Pedro se sentó en medio de ellos. Y antes que nada, el Salmo 1 dice: no se siente a descansar y relajarse donde hay mofadores. Tiene que ser cuidadoso con quien se sienta. Entonces una sierva vio a Pedro y dijo: ese hombre andaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Mentira número 1. Y un poco después alguien más le vio y dijo: sí, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no soy yo. Mentira número 2. Y después de un intervalo de casi una hora, aún otro insistió diciendo: ciertamente estuvo con él porque es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué está hablando. E inmediatamente, mientras estaba hablando, cantó el gallo. Que Jesús ya le había dicho que cantaría y que él le negaría 3 veces. Y Jesús dijo: Pedro, he orado por ti. Pero en lugar de decir: oh, gracias Jesús, lo necesito, yo soy débil y sin tu ayuda me desborono. En lugar de eso, Pedro dijo: yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Es que yo moriría contigo. Ahora vea, hay muchas cosas en esta historia, pero yo creo que una de las razones por las que Dios dejó que esto pasara es porque Él quería. Pedro tenía que conocerse. Vea, a veces pensamos muy altamente de nosotros mismos y eso impide que lleguemos al destino que Dios tiene, y Él se echa para atrás y deja que fracasemos, y tenemos que conocernos y realizar cuánto le necesitamos a Él. ¿Están aún conmigo? No se están perdiendo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo 10 minutos más, presten atención. Y 3 veces él miente. El gallo cantó. Ahora vea el verso 61. Y el Señor se volteó y miró a Pedro. Hombre, ¿puede imaginarse por un momento esa mirada? ¿Sabe? Es como la mirada de su madre. ¿Verdad? Una madre tiene esa mirada así. Pero yo no creo que Jesús miró a Pedro con una mirada de ira. Yo pienso que la mirada en sus ojos probablemente era triste, de convicción, pero también amorosa. Y Pedro hizo lo correcto. Él salió y lloró amargamente. ¿Y sabe qué? Él inmediatamente, profundamente se arrepintió por su pecado y por su error. Y es realmente todo lo que Dios busca. No tomamos el pecado livianamente. Profundamente nos arrepentimos. Me duele tanto cuando pienso que he defraudado a Dios. Pero soy lo suficientemente inteligente para saber ahora que tengo que caminar y salir del pozo. Yo tengo que brincar por encima de la culpabilidad, porque hay mucho en jaque para yo quedarme en ese hoyo por días. Amén.
Hay demasiado que Dios quiere que hagamos. No tenemos que perder su tiempo así. No cuando la sangre de Jesús siempre está disponible para lavarnos una y otra vez.